No sé si alguna vez tú has escuchado, o a lo mejor tú has dicho: Señor, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué permites que haya guerras? Y a veces como que pareciera que es una queja de la humanidad, como que adjudicándole a Dios la decisión de las guerras, ¿verdad? Incluso algunos ateos dicen: si hubiera Dios, no habría guerras, ¿verdad? Porque pareciera que hay un pensamiento de repente, una forma de pensar donde se mira a Dios como un ser que tiene un gran tablero de ajedrez y que está jugando, ¿verdad? Y que nosotros no somos más que piezas de un gran tablero de ajedrez, donde Dios nos toma y nos mueve. Y eso no es tan exacto, no es tan preciso. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan y Dios tiene una providencia. Dios tiene un plan que se va a cumplir al final de los tiempos y nadie lo puede detener, porque Dios es todopoderoso, pero tampoco es un titiritero, tampoco es un ser que juega como si tuviera hilos, de tal manera que nosotros no hacemos nada ni decimos nada, a menos que Dios no nos mueva para hacerlo. No es así, es algo mucho más complejo y al mismo tiempo mucho más sencillo. Dios es un ser libre, el único que es completamente libre, y en esa absoluta libertad mueve su poder, que es absoluto, para propósitos santos que Él tiene y que ha diseñado desde el principio de los tiempos. Sin embargo, ha hecho seres que tienen voluntad y que en base a esa voluntad se mueven, se desarrollan. Y por más extraño, tal vez aquí es donde está lo misterioso del asunto, el hombre tomando decisiones y moviéndose en su voluntad, al final de los tiempos, todo se va a acomodar para que la voluntad perfecta de Dios se cumpla. Para mí eso es un misterio, hermano. Ojalá pudiera yo tener la capacidad mental para entenderlo, pero nadie la tiene. Nadie puede entender cómo el hombre hace lo que quiere, pero termina haciendo lo que Dios quiere. Eso es un misterio, hermano, y que no vamos a tratar de resolver hoy, hermano. Lo que sí queremos hoy dejar en claro es tratar de dar respuesta a esa gran pregunta que les ha causado mucho problema a muchas personas: si el hombre tiene libertad de pensamiento, tiene libre albedrío o no. Y hay que entenderlo bien, hermano. Te pido que lo entendamos bien, porque el libre albedrío, como un concepto único y absoluto, no existe. Es decir, no hay libertad absoluta. No hay persona en el universo fuera de Dios que tenga libertad absoluta. Todos los seres tienen influencias, buenas y malas, y todas las decisiones que toman todos los seres humanos están influidos por su cultura, por sus padres, por sus traumas, por sus éxitos, por sus tropiezos, por las personas que los rodean, por el ambiente en el que se desenvuelven, etcétera. Entonces no podemos hablar de una libertad absoluta fuera de Dios. Por lo tanto, el libre albedrío, en su concepto más puro, no existe, porque en su concepto más puro el libre albedrío se refiere a que el hombre tiene la capacidad de hacer lo que se le pega la gana sin que nadie lo motive o sin que nadie lo influya. En ese sentido no existe. Por ejemplo, hermano, hablando de esto, los socialistas más clásicos en los años 60 buscaban la libertad,
pero eran esclavos de una ideología y terminaban idolatrando, por ejemplo, al Che Guevara, ¿verdad? Entonces eran esclavos de una ideología, de un pensamiento y de una influencia en aquellos tiempos, aunque ellos proclamaban que eran libres pensadores y que estaban buscando la libertad de los pueblos. Entonces, hermano, no existe un libre albedrío en un término absoluto. Hay un conflicto entre la libertad del hombre y la soberanía de Dios. Cuando se defiende el libre albedrío como parte de la salvación del hombre, se está golpeando y negando de facto la soberanía de Dios. De ahí la importancia de entender mejor el concepto bíblico de libertad y la doctrina misma del libre albedrío. El gran problema de la doctrina del libre albedrío, o el punto central, hermano, tiene que ver con la salvación. Eso es algo muy importante, hermano. Porque si el hombre es libre, tiene libre albedrío y tiene capacidad de decisión, y eso es una realidad, ahorita lo vamos a reafirmar, entonces el hombre debe de tener también participación en su salvación. Entonces, si el hombre es libre de tomar decisiones, entonces el hombre toma decisión de salvarse o no salvarse. Queremos hoy dar una respuesta a esto. Pablo dice en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Vemos que el apóstol Pablo mismo dice que hay un conflicto entre el querer y el hacer. Ahora, ¿qué es el libre albedrío? Eso también ya lo vimos. Ya vimos que el libre albedrío está hecha de dos palabras. La primera es la palabra libertad, que es la facultad que una persona tiene de obrar de una o cual forma sin ningún tipo de impedimento. Ok, entonces la libertad es la facultad de hacer algo. ¿Y qué? Lo que nosotros decidamos. En este sentido, ya dijimos, no existe la libertad absoluta, porque todos estamos siendo influidos a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel físico. Tenemos limitaciones. Muchos de nosotros, hermano, la gran mayoría, hay decisiones que no tomamos si primero no le preguntamos a nuestro mejor amigo, a nuestra esposa, a nuestro papá o alguien que pensamos que puede ser de confianza. Entonces ahí nos damos cuenta que aún nuestras decisiones sí son nuestras, por lo tanto somos responsables, son personales, por lo tanto vamos a dar cuentas de cada decisión que tomamos, pero al final no es una decisión totalmente libre porque ya fue influenciada de una o de otra manera. Ok, entonces la libertad siempre está condicionada, eso ya lo vimos. Y cuando hablamos del albedrío, el concepto de albedrío es la libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Por eso, hermano, yo he dicho que el libre albedrío es una frase que hasta en sí misma, la pura frase está sobrada. La pura frase del libre albedrío que tanto escuchas tú en filosofía, escuchas en algunas cátedras ideológicas, que se defiende tanto en algunos sectores, incluso de gente que está preparada y estudiada, defienden tanto el libre albedrío, pero el libre albedrío es una especie de pleonasmo. No sé si todos entienden eso. Un pleonasmo, hermano, es una frase redundante. Porque la palabra libertad, ya sabemos qué es la capacidad de decisión que una persona tiene, pero resulta que la palabra albedrío es la libertad individual que requiere reflexión. Entonces, es como decir, tengo libertad para tener libertad. Sería algo así. Cuando hablamos de libre albedrío, tengo libertad para tener libertad. Podemos estar redundando. Entonces el albedrío está relacionado con la libertad de acción o capricho de cada persona. Si el albedrío tiene que ver con la libertad de acción o de capricho de cada persona, entonces el albedrío es en sí mismo un concepto de libertad. Ok, entonces el hombre es un ser libre por naturaleza creativa, eso ya lo vimos. Solamente estoy dando un reposo muy rápido. El hombre es un ser libre por naturaleza creativa. ¿Qué significa eso? Dios nos diseñó libres. Dios nos hizo libres. Dios le dio al hombre la capacidad de decisión. Pon atención en esto. Dios le dio al hombre la capacidad de decisión. Todos ustedes hoy decidieron llegar hoy aquí. Ustedes dijeron, hoy voy al culto. Hoy voy. Tomaste una decisión. Y muchos dijeron, yo no voy hoy. Yo no voy.
Razones habrá muchas, pero tomaste una decisión. ¿Y eso por qué? Porque Dios te diseñó así. Dios te diseñó un hombre libre, con naturaleza creativa. ¿Qué significa naturaleza creativa? Que tienes la capacidad de hacer cosas en base a lo que piensas, en base a lo que reflexionas, en base a lo que analizas y en base a lo que sientes. Tienes una libertad creativa. Ok. Siguiente, el ser humano entonces sí tiene libre albedrío, pero solo en lo que se refiere a su estado natural. Esto es importante que lo recordemos. Es decir, tenemos libre albedrío en lo que se refiere a nuestra parte humana. ¿De acuerdo? No podemos decir que tenemos libertad en lo que no respecta a nosotros. ¿Y qué cosa es lo que no respecta a nosotros? La salvación. Recuerda que el tema central de este tema tiene que ver con la salvación y la vida eterna. Tenemos libre. Mira, hermano, la realidad es que a veces como padre nos damos cuenta que no tenemos ni siquiera libertad a veces de poder hacer que nuestro propio hijo termine haciendo lo que nosotros queremos. Ni siquiera podemos hacer que nuestro hijo haga las cosas como nosotros queremos. Entonces, hermano, si no podemos nosotros regular la libertad de nuestros propios hijos, y no pienses que estoy hablando cuando nuestros hijos tienen 20 años, cuando nuestros hijos tienen 6 meses de nacidos. Ellos, hermano, piden, exigen, lloran, patalean, y uno no sabe cómo apretar, dónde está el botón para que se calle este escuincle. Uno no sabe. Si no podemos nosotros tener libertad para poder doblegar la libertad de un bebé de 6 meses, ¿de dónde nos ha venido la idea de que podemos doblegar la libertad de Dios para que nosotros podamos decidir si nos salvamos o no nos salvamos? Porque si la salvación es de Jehová, como lo dice los Salmos, como lo dice el libro de Jonás, como lo dice el Pentateuco, si la salvación es de Jehová, como está ratificado por Jesucristo y por el apóstol Pablo en otros pasajes, si la salvación es de Dios, ¿de dónde ha venido esa mentalidad de que el ser humano es libre para decidir si puede salvarse o no? Porque el punto central del tema tiene que ver con la salvación. Entonces, el ser humano sí tiene albedrío, pero lo que respecta a su estado natural, a su vida carnal, a sus necesidades, a sus intereses, a sus anhelos, lo que respecta a la esfera de vida en la que nosotros estamos. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué carro me voy a comprar? Queda claro. La libertad entonces del ser humano está suscrita al círculo de la vida humana, terrenal y temporal. Ok, eso ya lo vimos. Así fue dado desde el principio. ¿Cómo? Vimos que esta libertad es de origen. Dios nos hizo seres libres desde el Edén. Dios le dijo: todo lo que está aquí puedes comer, todo. Ve, sube, baja, muévete. Solo el árbol no puedes. Su esfera fue todo menos el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero todo lo demás tenía para moverse. Ok, avancemos. Tercero, número 3, el hombre caído no puede decidir para su salvación. Ok, entonces el hombre decide en todo lo demás, toma decisiones en todo lo demás, para bien o para mal. Pero hay una cosa en la que no puede decidir, y eso es su salvación. Porque la salvación es algo que Dios está reservado, tiene reservado y ha tenido reservado siempre para Él. ¿Por qué? Porque solo Él puede darla. Entonces, hermano amado, venimos ahora al punto central del libre albedrío que yo quiero que entiendas, porque no quiero que nadie se vaya con la idea diciendo: es que somos títeres de Dios, somos muñecos de Dios, Dios no nos deja hacer nada. No, la realidad es que Dios te deja hacer tanto que hacemos más malo que bueno. Porque yo te aseguro que la voluntad del Padre es que seas bueno. La voluntad del Padre es que seas santo. La voluntad del Padre es que nos amemos unos a otros, que nos respetemos, que nos ayudemos. Esa es la voluntad del Padre. Pero ¿por qué no hacemos eso? Hay 2 razones. La primera, porque nuestro libre albedrío no quiere. Y la segunda es que no quiere porque no puede. ¿Y por qué no puede?
porque esa es la consecuencia de haber desobedecido en el principio. Cuando el hombre desobedece a Dios en el Edén, su naturaleza se hizo proclive al pecado, su libertad se hizo proclive a lo malo. De ahí que la palabra dice: todos se han desviado, todos se han desviado, no hay justo ni aún uno. Ok, como el hombre ahora está caído, no puede decidir aquello que es bueno, no puede hacer aquello que le es contra su naturaleza pecadora, caída y malvada. ¿Te recuerdas los 3 textos que leímos que dicen la palabra del Señor? Ese es uno. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse las manchas? Tampoco ustedes pueden hacer el bien. La naturaleza está entonces caída. Estamos separados de Dios. La maldad del hombre nos distanció de Dios, y ahora tenemos una naturaleza libre, pero libre para pecar, libre para hacer aquello que no es correcto. Mira, hermano, aún las cosas buenas que el hombre hace, la hace a veces con motivaciones que no son buenas. Son cosas buenas, pero motivaciones que no son buenas. Tú sabes que hay muchas personas multimillonarias que reparten millones de dólares al año a causas benéficas, y obviamente se ganan los reflectores y dicen que bueno, son benefactores, son personas que hacen el bien. Sin embargo, hay razones que tú y yo tal vez no sabemos, pero reparten tanto dinero para causas buenas porque en el fondo dicen: es mejor voy a ayudar a alguien que pagar impuestos. Entonces esa motivación buena, que es buena en el resultado final, no es buena en la intención primaria, porque la intención es: voy a ayudar a estas personas que son pobres, que no tienen que comer, para no pagar impuestos. Y todavía en algunos países, aquí en México ya no tanto, pero en otros países, si yo ayudo a causas benéficas, no nada más me quitan, no nada más me descuentan impuestos, sino que además me dan un regreso por pago de impuestos. Entonces, hermano, ¿cómo no lo van a hacer? Me sale más barato, en otras palabras, me sale más barato ayudar a causas buenas y nobles que pagarle al fisco los impuestos. Por mencionar un ejemplo. Hay otras personas, hermano, que hacen favores, pero en el fondo de su corazón dicen: le voy a hacer un favor a pero cuando yo necesite algo, él me va a tener que hacer un favor. Y así se mueven en muchos lugares, hermano. Le llaman por teléfono: oye, compadre, ¿te acuerdas que yo hace no sé cuánto te ayudé a no sé qué cosa? Pues ahora necesito que me la regreses. Entonces, hermano, ya no fue un favor de buena onda ni de bondad, sino que lo fue anotando para cuando tuviera el regreso. ¿Has escuchado ese dicho: hoy por ti, mañana por mí? Pues parece un dicho bonito, pero no es tan bonito, hermano, porque es un dicho muy egoísta. Es un dicho que en el fondo no está basado ni en el amor ni en la nobleza, sino en el interés. Sí te ayudo, pero tú no te vayas a olvidar mañana de mí. Ahí te lo encargo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que en el fondo el corazón del ser humano sigue siendo malo y sigue siendo perverso. Ok, ahora, si el hombre nada tiene bueno, y aún las cosas buenas que hace pueden o están motivadas por un corazón malo y perverso, como dice el profeta, mucho menos va a poder tener la capacidad para lograr algo tan noble, tan grande, tan maravilloso y tan bueno como es la salvación. Si no somos buenos ni para hacer lo bueno aquí en la tierra, no podemos ser lo suficientemente buenos para hacer algo que es verdaderamente bueno, que es obtener la vida eterna. Por lo tanto, Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. El Señor Jesús es contundente: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quieres resucitar? Necesitas venir a Jesús.
Pero la única manera de venir a Jesús es que el Padre te traiga. Por lo tanto, hermano, si el Padre te trae, ya no eres tú el que llegó, sino fue alguien más grande el que te llevó. Fue alguien más fuerte el que te condujo. Por lo tanto, ¿en dónde está el mérito? En aquel que te condujo. ¿Ok? El hombre en su libertad limitada no puede buscar a Dios ni aportar nada para su salvación, pues está impedido en su estado caído y de pecado para poder hacerlo. Por lo tanto, dependemos absolutamente de Cristo para nuestra salvación. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre? Ok, lo entendemos, pero ¿cómo va a ocurrir? ¿O cómo está ocurriendo? Si yo soy una persona mala y no puedo venir al Señor, no puedo salvarme, necesito que alguien más grande y poderoso lo haga. ¿Cómo va a ocurrir esto? Si yo soy como un leopardo, como dice el texto que leímos, manchado, y no puedo cambiar mi piel. Si yo soy una persona mala, injusta, y no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, ¿cómo voy a lograr esto? Hermano, aquí está el plan, el super plan de Dios. Este super plan de Dios, hermano, del que hablaba al principio y del cual nosotros somos beneficiarios. La única manera de ser salvos es que nos cambien nuestra naturaleza. La única manera en que un cuervo pueda regresar al arca era convirtiéndolo en paloma. Hermano, el arca de Noé es un ejemplo clarísimo de la salvación. Y cuando nosotros vemos esa alegoría que nos da Noé enviando a la paloma para poder saber si ya estaban descendiendo las aguas, nos da un mensaje acerca de la conversión muy interesante, porque dice que primero mandó un cuervo, pero el cuervo no regresó. El cuervo salió del arca, y el arca, hermano, es figura de Cristo, es figura de la salvación. Pero cuando lanza al cuervo, el cuervo no regresó. Y entonces Noé se quedó con la pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué no regresó? ¿Qué significa que no haya regresado? Sabemos, hermano, que el cuervo no regresó. Sin embargo, no había evidencias de que la tierra ya estaba seca o que el agua había descendido. Entonces, hermano, la conclusión, ¿cuál fue? Si el agua sigue elevada y el cuervo no regresó, ¿dónde se quedó el cuervo? Si el agua no había descendido, ¿dónde se quedó el cuervo? Se quedó, hermano, en la carroña. Entonces, hermano, esta paloma, criada en estado natural, no podía pararse en un cuerpo muerto, porque las palomas no son carroñeras. Eso también hay que decirlo, las palomas no son carroñeras. Tuvo que regresar. Sabemos que la segunda vez que lanza la paloma, ¿lo has leído? Regresó con una hoja de olivo, y esa hoja de olivo representaba que había encontrado tierra. Con todo, la paloma regresó al lugar seguro al que pertenecía, que era el arca. ¿Qué nos dice eso? Que la única manera en que podamos regresar al arca de salvación, que es Cristo Jesús, es que nos cambie nuestra naturaleza de cuervo a paloma. Que nos cambie nuestra naturaleza carroñera, nuestra naturaleza sucia, nuestra naturaleza de muerte, y nos transformen a una naturaleza pura, de vida y de nobleza. Mira lo que dice la confesión de fe, que es lo que estamos estudiando en su artículo número 4. Cuando Dios convierte a un pecador, nota esa palabra. Esta palabra, hermano, es una palabra clave dentro del cristianismo: conversión. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente. Nota,
para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Primera parte de esto, ¿qué significa? Que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús, a través de la conversión que nos da, cuando se nos revela la salvación, se nos revela que Él es Dios, se nos revela que Él es el Señor, se nos revela que Él es el camino, la verdad y la vida, se nos revela que la única manera realmente de trascender a esta vida es a través de Jesucristo. Eso es un trabajo que el Espíritu Santo hizo, donde nos convirtió. Hermano, nadie puede venir al Señor si primero no hay una regeneración. Tenemos que primero ser regenerados, para que una vez siendo regenerados nosotros podamos decir: sí, yo soy pecador y necesito a Jesús. ¿Sabes que Jesucristo es el hombre más conocido en toda la historia? Es el personaje de la historia más famoso de toda la historia, lo quieran o no lo quieran reconocer. Admirado por muchos, reconocido por muchos, pero también juzgado, criticado y rechazado. Ahora, todos conocen a Jesús, pero ¿por qué no todos reconocen que Él es Señor? ¿Por qué no todos reconocen que Él es el Salvador? ¿Por qué no todos reconocen que Él es Dios? Mira los testigos de Jehová. Saben quién es Jesús, admiran a Jesús, dicen que Jesús es digno de reconocimiento, pero no es Dios. ¿Por qué no pueden ver si ellos no pueden ver a Jesús, a Dios, por lo tanto no pueden ser salvos? ¿Por qué os sucede esto? Porque no hay regeneración. El hombre no puede, sencillamente. Esto es como pedirle a un cojo que baile o a un ciego que te describa de qué color es un cuadro de Van Gogh. La única manera para que eso suceda es quizá haciendo una operación al cojo y poniendo una prótesis, y haciendo una operación al ciego para que pueda volver a la vista. Necesitamos ser regenerados. Entonces la palabra nos dice que a través del Espíritu Santo va a haber una regeneración, y a través de esa regeneración va a venir la conversión, para que entonces nosotros podamos ser salvos. Ahora somos convertidos. A través de la regeneración viene la confesión de Cristo Jesús como Señor y Salvador, y entonces hay una nueva creación. Juan capítulo 3 versículo 5 dice: Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Este es el diálogo que Jesús tiene ¿con quién? Con Nicodemo. ¿Te recuerdas? Este hombre judío, fariseo, que buscó a Jesús de noche porque no quería que lo vieran, porque aunque él admiraba a Jesús, escuchaba a Jesús y quería aprender de Jesús, tenía una religión y no quería abandonar su religión. De noche va y empieza a preguntarle a Jesús acerca de la vida eterna, y Jesucristo le dice: la única manera de que una persona pueda entrar a la vida eterna es naciendo del agua y del Espíritu. Y Nicodemo se quedó sorprendido, y entonces viene su frase famosa: ¿cómo yo, siendo un hombre mayor, puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Entonces Jesucristo le tuvo que decir: es que esto no es un asunto de nacimiento natural, es un nacimiento sobrenatural. Y el que entienda esto, o mejor dicho, al que se le revele esto, va a tener vida eterna. Hermano, nadie puede venir a Jesucristo si no se le revela. Eso es cierto, hermano. Tú estás aquí porque se te reveló. ¿Entiendes lo que es eso? ¿Entiendes lo que es revelación? Lo que es revelación, hermano, es que algo estaba vedado y en algún momento fue quitado el velo y pudiste verlo. Hermano, la gente pasa enfrente de las iglesias, la gente pasa enfrente de las Biblias, la gente camina enfrente del nombre de Jesús y siguen negando
rechazando y en algunas ocasiones hasta maldiciendo, hasta que se les revela. Por eso, hermano, no podemos nosotros saber a quién se le va a revelar el Señor Jesús, porque el Señor se le revela a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque esa es su libertad. Él tiene la libertad de revelársele a quien Él quiere, pero nosotros tenemos libertad para pecar, pero no tenemos libertad para quitar este velo. Por eso, hermano, el libre albedrío sirve para pecar, sirve para ofender, sirve para hacer todo tipo de transgresión, pero no nos sirve para salvarnos. La única manera de salvarnos es que se nos revele, y cuando se nos revela, hermano, como a Pablo, se nos caen escamas de los ojos y decimos: no puedo seguir caminando sin Cristo. Eso se llama regeneración. Y en el momento en que tú reconoces a Jesús como Señor y Salvador, entonces eres una nueva criatura. Dice Pablo que antes éramos esclavos del pecado, y siendo esclavos del pecado no podíamos servir a la justicia de Dios. Estábamos esclavos del pecado. No puedo abundar mucho de esto. Si puedes leer Romanos capítulo 3 al capítulo 8, te va a ayudar a entender cómo éramos nosotros antes esclavos del pecado y ahora hemos sido libertados para poder servir a la justicia de Dios. La única manera que podemos ser libertados del pecado, o que para que esto ocurriera, era con la intervención de un libertador. Hermano, teníamos cadenas en nuestra alma. Necesitábamos un libertador, un salvador, quien de manera poderosa rompiera las cadenas y nos trajera a un estado diferente al que teníamos, y así pudiéramos cambiar nuestra naturaleza. La única manera de entender por qué los cristianos pensamos de una manera diferente es porque vino un libertador y nos cambió. No sé si tú has escuchado personas, o a lo mejor te lo han dicho: es que no entiendo cómo tú todavía piensas así. Porque así es como dicen: todavía piensas así. Piensan que, hermano, el cristianismo es un asunto de anárquico o retrógrada o anticuado, y piensan que tienen pensamientos muy revolucionarios. Mira, hermano, si algunas personas piensan que son muy revolucionarios, pero sus maneras de pensar ya lo habían pensado antes en otros tiempos y en otras culturas, solo que la forma en que hoy lo hacen pues es un poquito diferente o tal vez sofisticada. Pero los pecados siguen siendo los mismos. Hermanos, los homosexuales piensan que es una onda nueva. Hermanos, siempre ha habido homosexuales. Alejandro Magno se sospecha que era homosexual, y la cultura griega, hermano, ponderaba y promovía el homosexualismo. Y nos dicen a nosotros retrógradas, nos dicen a nosotros que decimos: no, un hombre y una mujer, esa es la naturaleza. Y eso es lo que Dios dice. No, es que tú, como eres cristiano, eres un retrógrada y todavía piensas como en la antigüedad. Si supieran que Alejandro Magno vivió 350 años antes que Jesús, en una cultura donde se promovía y se aplaudía el homosexualismo. Entonces son retrógradas, y todavía más que el cristianismo. 360 años más retrógradas, para ser exactos. Hermano, el pecado nada más lo envuelven con diferentes celofán, pero el pecado ha sido el mismo en toda la historia. Nada más le cambian el celofán y lo presentan de una manera diferente. Nada más le ponen un botón de like y lo presentan de una manera diferente. La única manera de poder ser librados de todo eso es a través de Jesucristo. Y la manera en que nosotros los cristianos pensamos como pensamos ni siquiera es nuestra. ¿Alguna vez has peleado con tus pensamientos cristianos? Yo sí. Yo he peleado con mis pensamientos cristianos que he aprendido, que he recibido o que se me han revelado. Y de repente digo: ay, es que como que sería más cómodo pensar como aquel, ¿no? Ay, sería más padre pensar así como aquel. Y hay cristianos, hermano, que definitivamente se dejan llevar y terminan cediendo. Pero hay una lucha. ¿Por qué hay una lucha en los cristianos? Porque es la lucha de nuestra nueva naturaleza con la antigua naturaleza. Hay una lucha de esta nueva naturaleza en Cristo Jesús, que es nuestra conversión, con esa naturaleza pecaminosa que todavía tenemos, porque aunque ya fuimos regenerados y aunque ya estamos convertidos,
todavía no hemos sido transformados por completo. ¿Ok? Entonces, en palabras de Cristo, nos es necesario nacer de nuevo. En palabras del apóstol Pablo, necesitamos ser hechos nuevas criaturas. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice nueva criatura será. No dice así. Nueva criatura es. Ya somos nuevas criaturas. Dios nos ve ya como nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aunque tal vez te cueste trabajo creerlo, pero hay algo tan sencillo, hermano, para entender esto que quizá pueda ayudar. Seguro que tú y yo estamos convencidos que un bebé que está siendo gestado en el vientre de su madre es una criatura. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es una criatura. Por eso, hermano, nosotros como cristianos debemos estar completamente en oposición al aborto, porque nosotros estamos claros que es una criatura viva, es un ser humano, pero es un ser humano el que está en el vientre de su madre durante la gestación, con características de ser humano completas, plenas, completas. Sin embargo, tiene características como criatura diferente a la criatura que va a tener o que va a ser cuando nazca. Una criatura en el vientre de su mamá es un ser humano, pero una vez que nace sigue siendo un ser humano, pero es una criatura distinta. ¿Cómo? Sí, cuando está en el vientre de su madre es una criatura que no necesita pulmones para respirar, aunque tiene pulmones. Es una criatura anaeróbica. Está respirando, se está alimentando, está desarrollándose, pero no necesita los pulmones. Una vez que nace, esa criatura anaeróbica tiene que convertirse en una criatura aeróbica para que pueda subsistir. Entonces los pulmones entran en acción, empiezan a funcionar. Aunque es un ser humano, su constitución de funcionamiento es otra. Algo parecido, nosotros éramos una criatura llena de pecado, llena de maldad, lejos de Dios. Ahora todavía seguimos teniendo pecado, todavía seguimos teniendo maldad. Sin embargo, ya nos dieron pulmones para respirar. Esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Pero ¿qué pasa con este niño aeróbico? Que antes era anaeróbico y ahora es aeróbico. Todavía no alcanza la madurez. Va a pasar todavía mucho tiempo para que alcance madurez. Por lo menos va a tener que pasar 18 o 20 años para la madurez física y quizá toda la vida para una madurez psicológica y emocional. Entonces, hermano, somos nuevas criaturas. Antes no respirábamos la vida de Cristo. Estábamos en un ambiente, hermano, respirando pecado, respirando maldad. Ahora, hermano, el pecado todavía lo tenemos ahí acechándonos, pero ahora respiramos la vida de Cristo, la santidad de Cristo, pero no hemos terminado nuestra maduración. A esta maduración la palabra de Dios le llama santificación. Y esa santificación nos va a llevar a la transformación en la medida que nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos vaya capacitando. Pero volvamos al tema, porque ese es otro tema que lo vamos a ver en unas semanas. Vamos a hablar sobre la santificación. Pero entonces, ¿somos ya nuevas criaturas? Sí. Ya no soy esclavo del pecado, aunque todavía el pecado me persigue, pero ya no soy su esclavo. Ya no por naturaleza, ya no soy aquel que quiere vivir en maldad. Sin embargo, todavía la maldad me persigue. El hermano Otto tiene una frase muy simpática para decirlo. El hermano Otto, doctor Otoniel Ríos, decía: antes yo corría detrás del pecado porque yo quería el pecado. Ahora el pecado corre detrás de mí porque no me quiere dejar. Y a veces me sigue alcanzando. Pero yo ya no dependo de él. Amén. En este estado de libertad como nuevas criaturas, no somos perfectos todavía.
No somos perfectos todavía. Nuestra naturaleza carnal no ha sido transformada al 100%. Igual que el bebé, tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que ser corregido, tiene que ser disciplinado, tiene que ser enseñado, tiene que ser educado hasta que pueda hacer algunas cosas por él mismo. De la misma manera, todavía somos seducidos hacia el pecado y hacia la maldad. Necesitamos disciplina, necesitamos corrección, necesitamos guianza, necesitamos instrucción. Perdón que exagere, pero si a un niño a una edad de 2 años, entre 2 y 3 años, se le empieza a educar y a entrenar y se le da tiempo, de la misma manera, en todas las cosas, podemos ser educados, instruidos, guiados, corregidos y disciplinados, aún en la vida espiritual. Por eso necesitamos la iglesia, por eso necesitamos leer la Biblia, por eso necesitamos la oración. Todo esto nos va a llevar en ese proceso. Pero, ¿y por qué necesitamos este proceso? Porque el pecado nos persigue, porque la maldad está ahí, latente. Y tenemos ahora que entender que Dios ya nos trajo, Él nos salvó, y en esta libertad Él nos escogió. En esa libertad de Él, quiero decir. Pero ahora nuestra libertad todavía, este libre albedrío, ese es el tema, ¿verdad? Todavía tiende a querer hacer lo malo. Necesitamos entonces instruir nuestra libertad. En otras palabras, nuestro libre albedrío sigue ahí, y ese libre albedrío todavía quiere pecar y ofender a Dios. Ahí está, esa vieja naturaleza todavía está ahí. Por lo tanto, necesitamos a uno más fuerte que nosotros para que nos corrija, nos anime y nos recuerde que no somos cuervos, hermano, somos palomas. Necesitamos, la palabra dice, el apóstol Pablo dice, cuando eran niños necesitaron un ayo que los guiara, que los condujera, que los instruyera. Y ese ayo, dice Pablo, fue la ley. Hoy no voy a hablar de eso, pero dice Pablo que fue la ley. Hebreos dice, si nosotros cuando éramos niños teníamos padres que nos corregían, que nos disciplinaban, y a veces no nos gustaba y parecía más algo de dolor que de alegría, ¿cuánto más ahora nos dejaremos disciplinar por el Espíritu de Dios a través de su palabra? Entonces, hermano amado, necesitamos ahora que nuestro libre albedrío todavía sea ajustado. Ahora, hermano, necesitamos ser educados, corregidos, instruidos y disciplinados. Y ahora eso va a ser el trabajo del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo nuestro libre albedrío, ni siquiera tenemos libre albedrío para poder tomar buenas decisiones? Ni siquiera a veces nuestro libre albedrío sirve para cuestiones que son propias de la madurez humana, mucho menos en lo que tiene que ver con la santidad o con la vida eterna. Necesitamos al Espíritu Santo. Nos conviene que esta libertad que hemos recibido en Cristo Jesús ahora la usemos para estudiar su palabra y que nos sea revelada la vida que Dios tiene para nosotros. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora hay un llamado a que este libre albedrío lo usemos para Dios y para el servicio los unos de los otros. Ok, siguiente punto, la capacidad perfecta para hacer lo bueno será restaurado en la eternidad. Aquí, mientras estemos en esta vida, nuestra capacidad de hacer lo bueno está en juego, constantemente en dilema. Pero ¿podremos algún día hacer completamente lo bueno de manera perfecta? Sí, ¿cuándo? En la eternidad. Dice el siguiente enunciado de la confesión de fe: esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para querer solo el bien, únicamente en el estado de gloria. Así que, hermano, no te acuses, no te condenes. Cuando sientas que vuelves a tener una intención de caer, no te condenes. Sencillamente di: Señor, ayúdame, restáurame, te pido perdón y corrígeme a través de tu palabra. Dios no quiere que vivamos como nuevas criaturas condenados. No existe una persona, y no estoy justificando pecados,
Porque una cosa, hermano, es que tú cometas un pecado, que yo cometa un pecado, lo detectemos, lo llevemos delante del Señor, pidamos perdón, nos arrepintamos, vayamos a la palabra y sigamos adelante, a que justifique la vida de pecado. Porque el que justifica la vida de pecado seguramente ni siquiera es cristiano. Porque aquel que dice, pues estoy en pecado, ni modo, Señor, pues tú sabes, ¿no? Pues no dijo el pastor Alex que tengo naturaleza pecaminosa todavía, que soy nueva criatura, pero el cuervo está en mí. No, hermano, eso ya es pasarte de listo. Aquel que está en pecado y vive en pecado no es nueva criatura. Porque es muy diferente que la paloma se ensucie las patitas porque pisó la tierra, a que se empuerque en un cuerpo muerto, ensuciándose con toda la sangre y la podredumbre de un cuerpo muerto, como lo hace un cuervo. Entonces nos vamos a ensuciar, sí. Por eso Jesucristo le dijo, ustedes ya están limpios por la palabra, pero sus pies se van a seguir ensuciando, aunque no quieran. Entonces, ¿qué necesitan? Vengan a mí y yo los voy a limpiar. Vengan a mí, pidan perdón, arrepiéntanse y yo los voy a limpiar. Efesios 4:13 dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Cuándo será esto? En la eternidad. Ahí seremos todos perfectamente, haremos todo perfectamente sin ningún tipo de maldad. Queda claro entonces que aunque hemos sido hechos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, somos herederos del reino. Todavía nuestro libre albedrío no nos sirve para hacer lo bueno. Entonces nuestro libre albedrío no nos sirve para salvarnos. Y ahora, una vez que ya somos salvos, nuestro libre albedrío no nos sirve para hacer lo bueno. Lo que nos mueve a hacer lo que es correcto para la gloria de Dios es su Espíritu Santo por medio de la palabra. Entonces, hermano, ¿cómo podemos nosotros hacer cosas buenas? Por medio de su bendita palabra, hasta que seamos transformados en gloria y nos sean dados cuerpos celestes. Hasta ese día podremos conocer la plenitud de la libertad para hacer de manera absoluta la voluntad perfecta de Dios. Mientras ese día llegue, hermano, mientras ese día todavía no llegue, necesitamos todavía al más grande y al más libre, a nuestro Señor Jesucristo. No sé si te das cuenta que el libre albedrío para poca cosa sirve, nada más sirve para echarnos a perder la vida. Último, ya termino. Dios es el único, verdadera, absoluta y soberanamente libre. El libre albedrío te sirve antes de Cristo solo para que te alejes más de Dios. Y una vez que estamos en Cristo como nuevas criaturas, el libre albedrío sirve para que tu carne quiera alejarse de Dios. Hermano, en otras palabras, ¿te das cuenta cómo somos necesitados constantemente del Señor? Dios es el único que tiene la capacidad de tomar decisiones libres y el hombre es un ser que tiene la capacidad de tomar decisiones libres. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que el ser humano no es soberano, solo Dios lo es. Entonces, Dios toma decisiones absolutamente libres y el hombre tiene la capacidad para tomar decisiones libres, pero no son absolutas, siempre serán limitadas, condicionadas y sujetas a ciertos límites. Dios tiene más autoridad que el hombre o cualquier creación. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene el derecho, el poder y la autoridad de hacer lo que le plazca. Él sí hace lo que Él quiere y no tiene por qué darle cuentas a nadie. El hombre tiene poder, tiene capacidad y tiene libertad para hacer aquellas cosas que puede y que le han sido dadas para hacer. Pero la libertad del hombre jamás podrá anular la autoridad de Dios. Por lo tanto, la libertad del ser humano está y estará siempre limitada por la libertad superior de Dios. El hombre es libre, pero su libertad siempre será limitada, aunque parezca redundante. Y estos límites están definidos por la soberanía de Dios. La tierra, la humanidad, el tiempo, tu naturaleza. Un ejemplo, en mi casa
tengo más libertad que mi hijo. Ambos tenemos libertad, pero la mía es mayor. La gran casa que es el universo, yo tengo libertad, pero mi Padre Celestial tiene más. Y no tiene por qué explicarme. No tiene por qué darme una explicación. Sencillamente, Él es más grande. Martín Lutero dijo, ya vamos terminando, hermano. Martín Lutero dijo: si algún hombre atribuye una parte de la salvación, alguna parte de la salvación, aunque sea la más mínima, al libre albedrío del hombre, no sabe absolutamente nada acerca de la gracia y no tiene el debido conocimiento de Jesucristo. Si alguien dice, es que yo acepté a Jesús y yo tuve parte en esa decisión, no entiende lo que es la gracia, porque la gracia es un regalo. Si el hombre toma parte en su salvación, aunque sea lo más mínimo, alguien puede decir, Jesús pagó el 99.9%, pero mi decisión fue el 0.1% para que se completara. Ese 99.9 ya no es completo, ya no es regalo. Dios pagó en la cruz del Calvario la mitad de tu ticket. ¿Has escuchado eso? Yo he escuchado evangelistas decir eso. La mitad de tu ticket para que entres al cielo, Jesús ya la pagó, pero tú tienes que pagar la otra mitad del ticket. Decide hoy, hermano. Si Él no pagó el ticket completo, entonces no es regalo, ya no es gracia, y es una desgracia. Hermano, Jesucristo no vino como vendedor de tiempos compartidos. ¿Alguna vez has ido a un lugar donde te quieren vender un tiempo compartido y te dicen, quiere ir gratis a Xcaret? Mire, le vamos a regalar la entrada al Xcaret, la comida de todo el día y el taxi para que vaya y venga. Y tú dices, wow, lo único que necesitamos son 2 horas de su tiempo y su tarjeta de crédito. Y al final tú dices, ay, pues 2 horas. Ya el regalo ya no fue tan regalo, porque te están pidiendo 2 horas de tu tiempo. Y ya cuando vas, hermano, te encandilan el tiempo compartido que te costó 50, 80, 200 mil pesos. Y estás endeudado con 200 mil pesos, pero tienes una entrada gratuita a Xcaret. ¡Wow! ¡Qué buen negocio! No, hermano, Jesús no es así. Jesús dijo, te pagué completo la entrada al cielo, completito. Y entonces alguien se estará preguntando, ¿y entonces qué fue cuando yo me paré, levanté mi mano y pasé al altar e hice una oración? Eso estuvo bien, eso estuvo muy bien, pero no lo hiciste tú. Fue el Espíritu Santo el que te trajo, fue el Espíritu Santo el que te regeneró tu cabeza y te dijo, escucha. Y entonces fue el Espíritu Santo el que te explicó, aunque no entendiste al 100%, estás perdido, necesitas vida eterna, vas al infierno, y dijiste, yo no quiero eso. Y fue el Espíritu Santo el que te dijo, estás escuchando, es Jesús el camino, la verdad y la vida. Y tú dijiste, anhelo eso, empezó a arder tu corazón y el Espíritu Santo te empujó y te dijo, camina. Al final nos damos cuenta que todo ese proceso fue el poder, el convencimiento, el amor del Espíritu Santo haciendo el proceso, para que entonces la gracia fuera gracia en todas y cada una de sus partes. Cristo sea alabado para siempre. Da un aplauso a Jesús. Alguien puede decir, no, es que no, las oraciones de fe no sirven para nada. Claro que sirven, porque puede ser la evidencia y el principio de una vida que va a caminar tomado de la mano de Dios. Habrá conversiones que nada más fue porque la novia le dio el codazo y dijo, órale, ya estás aquí, órale, di que quieres a Jesús. Puede ser que haya ese tipo de oraciones, pero también hay oraciones que son profundas, movidas, motivadas, impulsadas por el Espíritu Santo, para que podamos nosotros ser una nueva criatura. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Yo no sé cómo fue el día de tu conversión, hermano. Yo sí recuerdo el día en que yo entregué mi vida a Cristo. Y hoy, hermano, puedo decirte, fue el Espíritu el que lo hizo. Yo iba enojado, molesto, enrabietado, negado. Y la única manera en que yo pude haber puesto atención a una frase que dijo el predicador y terminar
con la necesidad de que ya acabara de predicar porque yo tenía que entregarle mi vida a Cristo. Solamente mi única respuesta es que tuvo que haber un poder más grande que yo, una voluntad más grande que yo, una libertad más grande que la mía, para que yo hubiera entregado mi vida a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con Martín Lutero. El que defiende el libre albedrío como parte de la salvación no entiende la gracia, porque la gracia, para que sea gracia, tiene que ser regalo completo. Si no es un regalo completo, y como algunos dicen, Jesucristo murió de manera potencial, si fue de manera potencial, entonces no es de manera completa. ¿Y sabes qué es eso para mí? Eso no es gracia, eso sería una desgracia. Porque entonces Jesús estaría jugando conmigo, y Jesús no vino a jugar conmigo, vino a decirme: te amo tanto que me doy completo, entero y pleno. Conclusión: el concepto de libre albedrío está limitado a la vida natural y la caída de la raza humana. ¿Lo entendemos? Está limitado aquí el libre albedrío. Solo sirve para hacer lo que es incorrecto, insensato, pecaminoso y egoísta. Es decir, el libre albedrío sirve para una cosa: para apartarnos de Dios. En contraste, el conocimiento de Jesucristo y ser regenerados por Él, el conocimiento de la libertad de Jesucristo por medio de la fe en el poder del Espíritu Santo, es el medio para hacer lo que Él quiere y ser genuinamente libres. Hermano, no hay libertad más grande que ser libres del pecado y ser llevados a una vida de transformación. Así, la más grande y genuina libertad está en realidad en hacer su palabra y no en lo que nosotros pensamos o queremos. Hay más libertad cuando tú haces lo que la palabra dice que cuando tú haces lo que se te pega la gana. Terminamos. Juan 8:36 dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad no está en el libre albedrío. La verdadera libertad está en aquel que es verdaderamente y absolutamente libre. Una cita final del hermano Spurgeon: ya se ha demostrado, más allá de toda controversia, que el libre albedrío es una insensatez. La voluntad no tiene libertad, como tampoco la electricidad tiene peso. Son cosas completamente diferentes. Podemos creer en la libertad de acción del individuo. El hombre tiene libertad de acción, pero el libre albedrío es sencillamente ridículo. ¿Por qué pensaba esto Spurgeon? Porque decía: ¿cómo podemos pensar que alguien puede ser libre, tan libre como para salvarse a sí mismo? Eso es sencillamente ridículo. Si alguien quiere leer el artículo completo sobre este tema del libre albedrío de Spurgeon, en nuestra página de internet de ibj.mx, ahí está el artículo completo.